bueno. Buenas, buenas. Hola Claudia, ¿cómo te va? Hola, Su. ¿Cómo estás? Sin descanso estás, ya sé. Somos varias, somos varias. Bueno. Vamos a empezar a las 6 en punto para cumplir con lo que habíamos previsto. Así que nos queda un minutito para ver si ingresan más personas. Muchas gracias por estar. Bueno. Bueno, Susana, cuando quieras, estamos... Bueno, muy bien, son las 18 horas y comenzamos esta charla que en realidad está trayendo en agenda un tema que no es habitual, como dicen las chicas de No Pausa, es un tabú, y les agradezco mucho que se animen al tabú. Hola Marcela, ¿cómo te va? Ahí veo gente conocida y por eso los saludo igual a todos y a todas. Cuando hicimos un taller con Mujer y Gobierno hace un tiempo, tomamos contacto con las chicas de No Pausa y con los objetivos que ellas tienen desde hace un tiempo. Nos pareció muy oportuno en estas jornadas de la Semana de la Mujer traer a colación, traer a discusión un tema de, como ellas siempre dicen, del tercio de la vida de las mujeres de las que no se habla. Entonces, tenemos unas panelistas excelentes y tenemos una moderadora de lujo. Les agradezco que estén acá. Yo la voy a presentar a Silvia Yankelevich, que es psicoanalista y analista institucional de la Universidad de Buenos Aires, es docente universitaria, vicepresidenta del 7º Congreso Metropolitano de Psicología, del cual fue presidenta Eva Giberti, secretaria científica de varios congresos, tiene muchas publicaciones, algunas con premios especiales, como la del duelo del padre Electra y Orestes Homo Sapiens, publicaciones políticas de y para la niñez, compilaciones también de Eva Giberti, publicaciones en diarios y revistas argentinas, y obviamente también es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Silvia, te agradecemos que estés acá, ella va a ser la moderadora de esta reunión. Muchas gracias a todos y vamos a escuchar. Tenés que habilitar el micrófono, Silvia. A ver, Ivana, ahí está. ¿Se oye? Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer compartir este espacio con ustedes
y agradezco la participación de todos los presentes. Voy a ser breve, sin antes agradecer a Susana Campari, cofundadora de Mujer y Gobierno, que ha tenido la grata iniciativa de presentar este tema, en general silenciado, invisibilizado, como es el tema de climaterio y menopausia. Además, esta convocatoria promete enriquecer la reflexión en tanto las exposiciones tienen el carácter interdisciplinario, que sin duda atraviesa esta problemática vital, y subrayo una problemática vital, en cierta etapa de la mujer. Quiero también presentar la organización también convocante, No Pausa, que es una organización latinoamericana que busca visibilizar el climaterio y la menopausia, informando, acompañando y ayudando a mejorar la vida de las personas que van a dejar de menstruar. En ese sentido, voy a nombrar a las dos primeras expositoras, Miriam de Paoli y Milagros Kirpach. Miriam de Paoli es periodista brasileña con experiencia en comunicación organizacional, estratégica y gestión de organizaciones del tercer sector. En el 2019 fundó junto a Milagros Kirpach No Pausa. Milagros Kirpach es especializada en dirección de productos digitales y gestión de proyectos de comunicación. Es periodista, profesora universitaria y activista social, cofundadora de No Pausa, y le cedo la palabra en principio a nuestras dos expositoras. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, primero que nada a todas y todas aquellas personas que nos están acompañando hoy en esta tarde. Agradecer, gracias Silvia por presentarnos, y agradecer también brevemente antes de empezar a exponer y a compartir un poco lo que hacemos en No Pausa y el enfoque que tiene No Pausa sobre la temática. Agradecerle a Susana, que desde el momento cero que conoció lo que hacíamos, creyó y también tuvo la iniciativa de traer este tema en cuestión, y ponerlo, digamos, hacía tiempo que veníamos pensando en la necesidad de ponerlo también sobre la mesa en otros ámbitos, así que en ese sentido, muchísimas gracias Susana. Y ahora sí, Ivana, te pido si podés compartir algunas ideas. En realidad es breve lo que vamos a compartir, pero un poco transmite la visión y el enfoque que tiene No Pausa sobre, como bien decía Silvia, una problemática que nos atraviesa a todas las personas que menstruamos, ¿no es cierto? La otra, Ivana, ahí está, tranqui. Perfecto, mil gracias. Si no la comparto, no tengo problema. ¿Querés que comparta? Sí, me parece mejor, Mili. Dale, yo comparto en 2 segundos. Espérenme. Bueno, mientras les voy dando las bienvenidas, yo soy Miriam, que con Milagros... La menopausia. Soy la menopáusica de No Pausa, porque todos preguntan cuando ven a Mili, ¿no? Dicen, mi Dios, pero ¿por qué alguien de 26 años hoy, cuando fundamos No Pausa, tenía 24? Se interesa por un tema como el climaterio, como la menopausia. Y la respuesta de Mili, cuando le presenté la idea, y fue la persona que me dio fuerzas con la doctora Claudia Arley, que es la madrina de No Pausa, la persona que desde el punto de vista académico y médico siempre nos ha acompañado en esa jornada. Milagros dijo, el climaterio no es un tema de personas que están dejando de menstruar, es un tema de todas las personas que algún día han menstruado. Entonces, desde No Pausa, lo que nosotras intentamos es traer esa discusión y esa mirada intergeneracional al tema. Avísenme si lo están viendo bien, si se está proyectando. Sí, está perfecto, Mili. Impecable. Bien, como decía Miriam, esta cuestión de que es tan importante salir de la idea, ahora lo vamos a ver en profundidad, ¿no? Y vamos a compartir algunas ideas, pero salir de la idea de que es una cuestión de interés solo de aquellas personas que la atraviesan o que la van a atravesar, porque como bien decíamos, cualquier persona que menstrua va a dejar de menstruar.
Entonces, solo para iniciar un poco y poner en contexto de dónde surge Nopausa, o cuáles, digamos, son algunas cuestiones que es necesario poner sobre la mesa y empezar a charlar y a discutir. Y el primero, que tiene que ver con esta cuestión de que el climaterio es una etapa invisibilizada. Es probable que si les preguntamos a varios de ustedes o a las personas que nos están acompañando hoy qué es el climaterio, salvo aquellos que se enfocan en cuestiones vinculadas a la salud, se desconoce, ¿no? Hablamos comúnmente de menopausia, y seguramente la doctora Claudia Rey lo va a explicar en profundidad, y con cuestiones más técnicas, pero menopausia es solo un día de nuestras vidas, es como la menarca, es la fecha de nuestra última menstruación, así como la menarca es la fecha de nuestra primera menstruación, la menopausia técnicamente es la fecha de nuestra última menstruación. Reducimos de alguna forma una etapa mucho más grande que comienza alrededor de los 40, 45 años más específicamente, que tiene que ver con, o es parte también de siempre decimos, ¿no?, de nuestra biografía menstrual, ¿no? ¿Y qué es el climaterio? ¿Qué es un proceso? Es una etapa mucho más, digamos, abarca mucho más que solo el hecho de dejar de menstruar. Tenemos una mirada un poco reduccionista sobre, a ver, quienes estamos acá seguramente sabemos que la palabra muestra, visibiliza y también oculta, invisibiliza, ¿no? No es fortuito, no es casual, por así decirlo, que hablemos o reduzcamos una etapa, un proceso a un día de nuestras vidas, ¿sí? Y otra de las cuestiones que siempre, digamos, intentamos como pensar es que hoy en la actualidad de un siglo XXI, a diferencia de 100 años atrás, la expectativa de vida era distinta, ¿no? Hoy en el siglo XXI, este proceso, si logramos cambiar el chip de que no es solo el fin de la menstruación, sino que es una etapa, parte de nuestro ciclar, por así decirlo, si empezamos a pensar en eso, nos damos cuenta que es mucho más, digamos, que el fin de algo. Es mucho tiempo el que vamos a estar, por así decir, dentro de esta etapa, este proceso, a partir de que dejamos de menstruar. Solo para mencionarles, para que quede bien en claro esto del climaterio, este proceso involucra el antes, el durante y el después de esa menstruación, de esa fecha del último periodo. Y como les decía, son más de 10 años, es mucho tiempo. A partir de ahí en adelante es más de un tercio de nuestra vida, sobre la cual no se habla, sobre la cual no hablamos. Y, a ver, hay un punto en el cual siempre hacemos el ejercicio en Nopausa o les pedimos que hagan el ejercicio de buscar en internet y en los buscadores la palabra menopausia, ¿no? No podamos hablar de climaterio porque todavía falta mucho para construir o desconstruir, mejor dicho, y desarraigar esa idea de que es mucho más que un día de nuestras vidas, que es un proceso y es una etapa de nuestra vida que abarca un tercio de la vida, ¿no? Pero si hacemos ese ejercicio, probablemente asociemos o encontremos ciertos parámetros, ciertas cuestiones, digamos, como ciertas características, famosos estereotipos, de mujeres, tal vez algunas canas, pero algunas arrugas, y que no quiere decir que las personas que están atravesando el climaterio o la mal llamada menopausia, que las menopausias no sean también canas y arrugas, ¿sí? Hay tantas menopausias, tantas caras menopáusicas como personas que dejan de menstruar en algún momento de la vida, ¿sí? Solo por nombrar, digamos, como algunas cuestiones, anticipar algunas cuestiones que tienen que ver con el impacto que tiene en la calidad de vida, pero que el 70% llega a este proceso, y es una de las cuestiones que nos causa más, por así decirlo, más trabajo, llega al frente, que tiene que ver con la desinformación. El 70% de las personas que están educadas formalmente llega a esta etapa sin conocimientos suficientes para saber cómo atravesarlo, saber cómo impacta en su calidad de vida, y el impacto es grande. También siguiendo con esta idea reduccionista de que solemos hablar de que el impacto son solo los sofocos, ¿sí?
menopausia asociamos directamente a sofocos, sí, también son los sofocos, pero el impacto a nivel emocional, a nivel físico, es mucho más, son hasta 34 los síntomas que nos atraviesan y muchas veces ni siquiera están asociados a esta cuestión hormonal, digamos, no se vincula, entonces terminamos tratando patologías o asociando, digamos, lo que nos sucede a patologías y no lo contextualizamos en el marco de los cambios hormonales que suceden en el climaterio. Pero bueno, como bien decíamos, el 75% vamos a atravesar síntomas, ¿sí? Solo el 25% es asintomático, es mucho. Otra cuestión interesante acá para contextualizar, yo me voy un poco hablando, pero que tiene que ver con que cambia el estilo de vida. Recién decíamos, o les comentábamos que hay cuestiones que cambiaron del siglo pasado al anterior, claramente, pero mucho nuestro estilo de vida, la forma de alimentarnos y todo, y entre una de las consecuencias es también que su aparición, la aparición del climaterio, menopausia, se haya adelantado, hay una tendencia de que esto que aparezca antes. También otra, digamos, dentro de la contextualización, que es importante transmitir, que tiene que ver con que solemos asociar a que el climaterio, bueno, ahora sí hablamos de menopausia, pero que la menopausia sucede en una determinada edad, ¿sí? Que es a partir de una determinada edad, y es así, 50 años, 2 más 2 menos, después la doctora seguramente lo explicará en su profundidad, pero no podemos pensar, y recién lo compartíamos anteriormente, no pensemos por pensar que esto solo sucede por una cuestión etaria y natural, digamos, hay distintos tipos de menopausias, hay mucho más, tenemos, y Miriam decía, ¿por qué yo estoy acá? Bueno, yo estoy acá también por la Mili del futuro, pero también para acompañar, o desde menopausia acompañar a aquellas personas que están atravesándolo antes de lo que se considera natural y normal biológicamente, menopausia precoz, mal llamada menopausia precoz, o en realidad insuficiencia ovárica prematura, las menopausias quirúrgicas o inducidas, la menopausia por estrés es una de ellas también, esas personas en donde el tabú, por así decirlo, o el peso, dificulta mucho más el transitar, lo que tiene que ver, digamos, con no encontrar tampoco pares. Solo también para dimensionar como la necesidad de búsqueda de información, existe una gran demanda de información, son más de 2 millones de búsquedas anuales sobre menopausia, es la palabra menopausia, entonces hay necesidad de información. Para nosotros y para Nopausa la gran herramienta, digamos, para decidir cómo atravesar esta etapa, como nuestro gran caballito, por así decirlo. Y la realidad es que vamos a ser muchas personas, o sea, más de 5 millones en Argentina para el 2021. Como decíamos, no es una cuestión que tenga que ver con la edad, digamos, no hay que esperar a llegar para informarse, hay que trabajarlo antes, hay que empezar a hablar y ponerlo en contexto antes. Y más allá de las cuestiones anteriores de las que hablábamos, en primer lugar, que tenían que ver, por ejemplo, con que la menopausia ha cambiado, por así decirlo, o lo que era hace 100 años atrás, no es lo mismo que ahora, antes vivíamos muy poco tiempo en el periodo climaterio, hoy es mucho tiempo para frenar, es mucho tiempo para pausar, aunque quienes estarán del otro lado estarán diciendo, pero bueno, no me siento identificado o identificada con el que algo pausa o algo frena. Bueno, pero hay una realidad, que es la percepción social sobre el climaterio, es de finitud, es de que algo se termina. Y hay una lógica detrás de todo esto. Lógica lo digo así un poco, pero hay una razón de ser detrás de la invisibilidad, detrás de el estigma o el peso, que puede ser que algunas personas lo atraviesen con estigma y peso, puede ser que otras no. Para algunos será la liberación, el cambio, la etapa de plenitud, pero hay una cuestión que es sociocultural y que tiene que ver con que hemos llegado aquí para maternar. Entonces, nuestro rol social es el rol de maternidad, de reproducción. Ese fin de la vida reproductiva implica en un punto el fin de la vida productiva, ¿no? El que ya no somos cuestiones útiles para el sistema. Entonces ahí hay para Nopausa
un puntapié inicial del por qué la invisibilidad de la etapa, del por qué el estigma, del por qué la poca información y la falta de preparación al llegar a esta etapa. Y esto, cada uno de los puntos se pueden explayar en sí mismo, pero por qué el sistema de salud tampoco responde a algunas necesidades que tenemos quienes dejamos de menstruar. Miri. Bueno, lo voy a hacer rapidito porque ya estamos agotando nuestros 15 minutos que Susana tan amablemente nos brindó en esa presentación. Bueno, ¿qué es No Pausa? No Pausa básicamente es una organización latinoamericana. ¿Por qué latinoamericana? Porque también estamos en Brasil. Empezamos nuestras operaciones en Brasil en febrero del año pasado y que buscamos visibilizar el climaterio menopausia con esa idea que dijo Milagros. Una cuestión contemporánea e intergeneracional. Ya no podemos más quedarnos en el lugar que ocupábamos de silencio. Y No Pausa nace desde un lugar muy primario y muy de primera persona. Yo cuando entré en el climaterio a los 48 años y recibí un diagnóstico de perimenopausia, no sabía qué era la perimenopausia, por ejemplo. ¿Cuál es nuestro propósito? Que el climaterio sea visibilizado y desmitificado, que nadie llegue a esa etapa sin contar con informaciones básicas de cuáles son los cambios que le van a suceder. Lo que queremos para el climaterio y para la menopausia es lo que muchas veces todavía ni el Estado, ni el sistema de salud, ni la misma sociedad ha logrado, que es visibilizar, informar, acompañar y mejorar la calidad de vida. ¿Por qué el acompañar? Porque nos damos cuenta que no hablamos de eso ni entre pares. ¿Y cómo hacemos eso desde No Pausa? Nosotros tenemos primero una red informativa multiplataforma. El nombre así es como muy wow. ¿Pero qué significa? Que estamos en todas las redes sociales, tenemos un website, ya tenemos producidos más de 500 artículos sobre la temática. Y más importante, y les diría que es la cosa que estamos más orgullosas, es que somos una comunidad. Somos más de 70.000 personas unidas en diferentes redes discutiendo esa temática, entre mujeres que lo están atravesando, mujeres que los van a atravesar, que ya han atravesado, varones trans, entorno, parejas, hijos, hijas que quieren entender lo que está sucediendo con sus madres. Y es una comunidad que genera no solo mucha información, pero también muchas preguntas que nos van marcando un poco cuál es el objetivo y hacia dónde va No Pausa, ¿no? También recolectamos y analizamos datos, y una cosa que comentó Milagros en un principio, cuando vos digitas la palabra menopausia, por ejemplo, hay muchos correctores ortográficos que la palabra climaterio no está. Entonces, la ausencia de un montón de datos también para nosotros son datos. Nos muestran todo lo que tenemos que caminar. Tenemos algo que somos es como nuestro hijo querido. No Pausa es una organización sin fines de lucro, una organización civil, y tenemos talleres en barrios vulnerables donde llevamos toda esa información sobre el climaterio a mujeres en situación de vulnerabilidad. También brindamos consultoría a los 3 sectores, desarrollamos y co-creamos contenido con las marcas para hacerlos entender un poquito de qué todas esas personas quieren hablar y cómo quieren ser tratadas. Bueno, acá queremos hacer un poquito de algo que mostrarles un poquito de que somos muy orgullosos, que son nuestros números, ¿no? Que ya les comentamos un poco. Y acá es como se ve No Pausa si ustedes entran en nuestro Instagram. Esas son las temáticas que tocamos. Mucho sobre sexualidad, sobre vida, sobre los 34 síntomas, sobre cómo todo eso atraviesa nuestras vidas. Y hemos logrado un diálogo muy interesante con los famosos medios de comunicación más tradicionales, ¿no? Somos columnistas en el diario El País de Uruguay, semanales. Somos columnistas de la revista Marie Claire, tanto en la versión digital como la versión escrita. Hemos logrado poner menopausia en la tapa de 2 revistas, de un tema que nunca antes habían hablado. También escribimos para la revista Vogue de Brasil, la revista THC de Argentina, o sea que somos bien, nos pueden encontrar en diferentes lugares con perfiles muy distintos, porque como decía Milagros, es un tema que hay tantas menopausias cuantos cuerpos que dejan de menstruar. O sea, ¿por qué circunscribirnos en nada más que un solo ambiente o una sola esfera?
Y lo más importante, queremos invitar a todos esos 65 maravillosa audiencia que estamos teniendo, que por favor hablemos de menopausia para después poder empezar a hablar de climaterio. Dejemos de reducir. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por el espacio. Esperamos que empiecen a seguirnos y que empiecen a contar que existe Nopausa para apoyar a todas las personas que lo estén atravesando, lo atravesaron o lo van a atravesar. Lo van a atravesar. Muchísimas gracias. Solo sumo nada más que quienes lo están atravesando compartan sus experiencias, se animen a hablar hacia abajo, y quienes no, aún no lo atravesamos y lo vamos a hacer, que preguntemos, que nos informemos, que nos preparemos para las consultas médicas. Empecemos a hablar de menopausia, como dijo Miriam, pero para hablar de climaterio, para decir las cosas por su nombre, para dejar de decirle vagina a la vulva y empezar a hablar y hablar como las cosas realmente son, ¿no? Agradezco los aportes tan ricos, tanto de Miriam como de Milagros, y entonces cedo la palabra con mucho placer a la doctora Claudia Rey. Claudia es médica de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en ginecología y obstetricia y endocrinología ginecológica, es especialista en consultorio en climaterio y expresidenta de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio. Un gusto darle la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas. Primero quiero agradecer a las organizadoras del evento la invitación. Es un gusto siempre participar con Nopausa y la verdad que felicito la actividad que realizan. Quiero agradecerle a todas ustedes que están escuchando. Veo a varias amigas y conocidas y algunas pacientes que me están escuchando y les agradezco muchísimo. Así que voy a compartir mi pantalla. Bueno, y este es el tema que me convoca, hablarles de climaterio y menopausia, y cuál es el tabú porque dejamos de menstruar. Y como dice la charla, tenemos que tratar a las cosas por su nombre, porque un poco lo dijeron las chicas recién, climaterio y menopausia son dos términos que habitualmente se confunden, las pacientes lo mezclan, piensan que es lo mismo y no es lo mismo. Como figura acá, el climaterio deriva de la palabra griega climater, y climater en griego significa escalera. Y nosotros sabemos que la escalera es un lugar de paso, en la escalera no nos quedamos. La escalera es un lugar para pasar de un lado al otro. Y eso es el climaterio, es una etapa de transición en la vida de la mujer, donde la mujer va a pasar de un lado al otro, va a pasar de su etapa de mujer joven adulta, fértil, con capacidad reproductiva, a una etapa donde perdió la fertilidad. Esto es un paso lento, gradual y paulatino, pasando de la etapa fértil a la etapa no fértil, porque lo que sucede en el medio es que el ovario, que es nuestra principal fuente de producción de hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona, en esta etapa del climaterio empieza a fallar en su función, entra en lo que se llama la insuficiencia ovárica, funciona y no funciona, funciona bien, funciona mal, hasta que un día deja de funcionar y deja de funcionar la principal función, que es la función ovulatoria. La mujer pierde la ovulación y por lo tanto pierde su capacidad reproductiva. Pero sigue siendo mujer, esto hay que tenerlo bien presente, solo se pierde la capacidad de concebir. A partir de ese momento se sigue menstruando, pero hay muchas irregularidades menstruales a partir de la pérdida de la ovulación, que también son lentas y graduales. El ciclo viene, no viene, hasta que un día no viene más y dejo de menstruar, pierdo mi menstruación. Aquí les muestro otro gráfico, quizás lo vean en esta línea de tiempo un poco más práctico.
siempre preguntan, ¿y a qué edad empieza el climaterio? El climaterio podemos decir, no hay líneas exactas, pero podemos decir que empieza aproximadamente a partir de los 40 años en una mujer adulta joven. Por eso le decimos que este climaterio es un paso a paso a la otra etapa, que es lento, que es paulatino y que es gradual. Y en el medio de esa etapa ocurre un hecho muy importante, que es la menopausia, que como les dijo Mili, la palabra menopausia se refiere al último ciclo menstrual en la vida de la mujer. Eso es la menopausia, la última menstruación en nuestras vidas, que va a dividir a esa gran etapa del climaterio en un climaterio premenopáusico, soy climatérica pero todavía menstruo, con ciclos por ahí irregulares y alterados, o bien ya soy una climatérica posmenopáusica porque dejé de menstruar. Y acá, a partir de la menopausia, entramos en una etapa muy importante, en una etapa de grandes cambios, que no es solamente tener calores y sofocones. Y fíjense la cara de esta mujer, y esto es lo que yo vivo a diario en el consultorio. La paciente llega preocupada, llega con angustia. Doctora, hace 8 meses que no menstruo, ¿estaré climatérica? ¿Estaré menopáusica? Lo pregunta con miedo, lo pregunta con temor, tiene miedo a lo que yo le responda. Entonces, un poco la idea es romper con estos falsos mitos. Dejar de tener ese mote, ese tilde climatérica o menopáusica como si fuera un adjetivo descalificativo. Hay que dejar de romper estos mitos, como dice aquí, las cosas claras, dejar de menstruar, ser climatérica, ser menopáusica no significa vejez, no significa la pérdida de la femineidad, no significa la pérdida de la sexualidad, ni dejar de ser atractiva, ni dejar de ser deseada. La mujer vive 1/3 de su vida en menopausia, así que hay muchos años más por vivir, por aprender y por emprender. Pero para poder romper con todos estos mitos, tenemos que tener las cosas claras y lo fundamental es estar bien informadas. Y esto es lo otro que vemos en el consultorio. En torno al tema de climaterio y menopausia hay mucha desinformación. Hay una falta de información que es grave, tanto en la mujer, tanto en las pacientes que soportan estos síntomas, pero cuando acuden a muchos médicos, también hay desinformación en los médicos. Hay médicos que quizás no manejan esta subespecialidad dentro de lo que es una gran especialidad de climaterio y lo único que le aportan a la paciente es, bueno, es una etapa normal de tu vida, ya está, ya pasó, vivilo como algo normal, y no es así. Los médicos también están desinformados, por eso nosotros pedimos actualización también en el cuerpo médico, cosa que no es fácil actualizarse es caro, requiere tiempo, hoy los médicos tenemos que trabajar mucho, cuesta realmente dedicar el tiempo a estudiar y a la actualización, si bien estos tiempos de pandemia y la virtualidad y los cursos online han permitido capacitarnos y hacer muchos cursos y que los médicos se capaciten, pero si no se pueden capacitar, lo que les pedimos es deriven a las pacientes a quien maneja el climaterio, no nieguen la posibilidad de que la mujer que la está pasando mal reciba un tratamiento que la va a beneficiar. De hecho, la menopausia trae de la mano síntomas, trae de las síntomas a corto plazo, trae síntomas a mediano plazo y trae patologías a largo plazo. Ya no son síntomas, son patologías prevalentes en la etapa del climaterio, como es la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis. Ustedes saben que la mujer antes de menstruar, por sus hormonas femeninas, por los estrógenos, está protegido, está todo su árbol cardiovascular y sus huesos protegidos, pero la mujer iguala al hombre en riesgo cardiovascular después de la menopausia por la pérdida de las hormonas femeninas, por la pérdida de los estrógenos. La mujer aumenta el riesgo de volverse hipertensa, sufrir enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio.
Lo mismo con la masa ósea por la pérdida de estrógenos, y a medida que van pasando los años se van descalcificando y hay un riesgo futuro, un riesgo a partir de los 65 años, lo que llamamos un adulto mayor, que es la fractura por osteoporosis, las fracturas por fragilidad, que es un antes y un después en la vida del individuo que sufre la fractura. En virtud del tiempo no me voy a poder explayar en todos los síntomas, pero voy a explayarme en estos síntomas a corto plazo, que son unos de los más molestos, junto con las primeras alteraciones del ciclo, con las irregularidades menstruales. Aparecen estos síntomas vasomotores que ustedes me van a preguntar, ¿y qué son? ¿Qué significan los síntomas vasomotores? Es un síntoma caracterizado por calor, rubor y transpiración. El calor, que es esa sensación de sofocón inmenso que aparece en el tórax, en el cuello, en la cara. Puede durar segundos, puede durar minutos, pueden ser aislados o pueden ser muchos durante el día y la noche. Sofocan, molestan, incomodan. Esos calores se acompañan de rubor, ese enrojecimiento, esa rubicundez en la cara, donde las pacientes te dicen, tócame la cara, estoy que hiervo. Y normalmente cuando sufren esto, estando en gente, trabajando, genera angustia, parece que todo el mundo se da cuenta de este calor y de este rubor, más me pongo nerviosa, más calores, más rubicundez, y después viene la transpiración que no solamente son estas gotitas en la cara, también es transpiración en todo el cuerpo. Y esta reacción de transpiración es para poder eliminar el calor al exterior. Y después que perdí el calor, lo tengo que recuperar, y viene este chucho de frío, el escalofrío, el tembleque, el titiriteo. Esto es para poder recuperar el calor que perdí. Los calores nocturnos me despiertan, se llaman sudoraciones nocturnas. Les quiero contar que estos síntomas son frecuentes. Fíjense que de cada 4 mujeres climatéricas, una va a tener un climaterio tranquilo, sin síntomas, totalmente asintomático, y no va a requerir ningún tipo de tratamiento, pero fíjense que 2 ya nos van a contar que tienen síntomas que pueden ser leves a moderados, pero que ya molestan, y una de las 4 va a tener síntomas severos, va a tener síntomas graves, que la alteran y que afectan la calidad de vida. Así que fíjense que hay un 75% de mujeres climatéricas que son sintomáticas, con síntomas que serán variables, de leves a moderados, por lo cual tenemos que contar con una asistencia médica adecuada para poder ayudar, para poder tratar a un porcentaje muy considerable de mujeres mayores de 40 años. Y las pacientes que padecen los síntomas habitualmente preguntan, doctora, ¿cuánto tiempo me va a durar esto? Y esta duración es variable. Una gran mayoría, casi un 60%, lo tienen por más de 5 años. Hay un porcentaje mayor a un 20% que lo va a tener por un tiempo superior a los 5 años. Hay un grupo de privilegiadas, un 20% más o menos del total, que no va a tener los síntomas, pero hay un grupito de desafortunadas, hay un 10 a 15% de climatéricas que van a mantener estos síntomas molestos por años, por más de 10 a 15 años. Y les puedo asegurar que en el consultorio lo vemos, pacientes de 80 años que siguen padeciendo estos síntomas molestos. Y estos famosos síntomas vasomotores, estos calores, estos sofocos, no vienen solitos, traen de la mano otros síntomas. Decimos que los síntomas vasomotores desencadenan un efecto dominó o una cascada, porque cuando son de noche, estos calores actúan como despertadores, despiertan a la mujer, a punto tal que si se mantienen en el tiempo van a llevar al insomnio. Y sabemos muy bien que quien duerme mal a la noche, quien tiene una noche, un sueño entrecortado, interrumpido, no tiene un sueño continuo, al otro día está cansada, hay una soñera diurna, me duermo en cualquier lado, hay astenia, hay adinamia.
estoy irritable, no dormí bien de noche, al otro día estoy cansada, estoy torpe, estoy eufórica o estoy inestable anímicamente. Uno puede pasar de este estado de alegría, de euforia, al otro día estoy triste, me levanté con el pie izquierdo, todo lo veo mal, todo lo veo panorama oscuro. Hay que entender que esto no es una enfermedad. Esto no es una enfermedad psiquiátrica, estos son cambios psicoemocionales que junto con todos estos síntomas que le presento acá, que vienen de la mano de los calores, de los sofocones, tienen un denominador común que es la falta hormonal, es la falta de estrógeno, que es la hormona femenina, y que todo esto obviamente tiene un impacto negativo en la calidad de vida de la mujer. Pasando a los síntomas a moderado, a mediano plazo, a 3, 4 años de haber dejado de menstruar, esta atrofia urogenital, que fíjense acá que nosotros representamos la atrofia con estas hojas secas, que cuando las pisamos se rompen, crujen. Bueno, una vagina seca, una vulva seca es comparable a esto. Este es el cuadro de la atrofia vaginal. Hay una sequedad severa, extrema, que altera a la mujer. Cuando la mucosa vulvovaginal está seca, se lastima por la misma relación sexual, hay un estado de disconfort porque se hacen microlaceraciones, son muy superficiales, no pasan a mayores, pero sí son suficientes como para arder, como para picar, como para producir algún sangradito durante la relación que asusta y que preocupa mucho y que lleva a que la mujer rechace sus relaciones sexuales. Cuestión que no es entendida por la pareja. Esto hay que solucionarlo. Nadie se merece tener que tolerar estos síntomas. A veces se acompañan con síntomas urinarios, ¿no? Obviamente todas tienen todo, pero los síntomas urinarios también aparecen al mediano plazo, esta urgencia miccional, cuando me llega a nivel consciente que tengo ganas de hacer pis, tengo que salir corriendo y se me escapan las gotas, no como en esta mujer que se mandó un charco bárbaro, pero esto sucede y es un relato frecuente como las infecciones urinarias a repetición. Por lo tanto, hay que buscar ayuda, hay que consultar, no hay que tener pudor de contar y de consultar estos síntomas que afectan la calidad de vida de todas las mujeres que lo padecen. Por lo cual, quiero contarles que existen muchos tratamientos que se pueden hacer. Hay que tener en cuenta que cada mujer es única, no todas somos iguales, y por eso cuando uno enfoca un tratamiento hormonal o no hormonal, hay mujeres que no pueden recibir una terapia hormonal porque tienen contraindicaciones, enfermedades que la contraindican, o simplemente porque no quieren, porque tienen miedo. Hay que entender que hay un tratamiento a medida de cada mujer. Para nosotros la terapéutica en el climaterio es un traje hecho a medida. Habrán tratamientos generales, como el cuadro de la izquierda, habrá hormonas que se toman por boca, en comprimidos, habrá geles que se colocan en los brazos, geles medicamentosos con hormonas. Acá están presentados los parches, que lamentablemente en nuestro país ya no hay, desde hace 3, 4 años no contamos con los parches. En aquellas mujeres donde la peor consulta es la de la severa sequedad vulvovaginal, la atrofia genital, existen los tratamientos estrogénicos locales, con comprimidos vaginales, con óvulos y con cremas vaginales, con un excelente resultado para controlar toda esta sintomatología tan desagradable. No dejen de consultar. Hay que controlar toda esta sintomatología para poder lograr una buena calidad de vida. Y en general, cuando nosotros indicamos una terapia con hormonas o sin hormonas, esta terapia forma parte de recomendaciones generales. No es solo medicar, no es solo dar un tratamiento médico, es poder cambiar hábitos, hay que hacer un clic. Hay que hacer un clic mental para que la paciente pueda eliminar hábitos tóxicos como fumar, como ser sedentaria,
como por ejemplo excesos en el alcohol, en el café, en la sal, y reemplazarlos por hábitos saludables, actividad física como parte de un estilo de vida saludable, actividad aeróbica o actividad localizada, una dieta mixta, saludable, con muchas frutas, con muchas verduras que aportan vitaminas, calcio, hierro, todo lo que nosotros necesitamos. Todo esto forma parte de un estilo de vida y de una menopausia saludable. Y ya para finalizar, a mí me gusta mucho compartir con ustedes esta frase de Abraham Lincoln, que finalmente dice que lo importante no es agregar años a la vida, sino vida a los años. Como esta abuelita que hasta acá, que cumplió 100 años, y fíjense la elasticidad que tiene. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias por el aporte tan rico también. Quiero decir, en todo caso, que los síntomas hay que oírlos, siempre hay que oírlos y hay que consultar, evidentemente, pero quiero aprovechar, antes de presentar, o voy a presentar en primera instancia a la licenciada Ivana González, licenciada en Ciencia Política y en Sociología por la UBA, es máster en la Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España, es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Salud. Cedo la palabra, entonces, ahí van. Gracias por la presentación. Voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes, a ver si me lo permite. Listo, acá estamos. Ahí está. Ahí me están viendo, ¿verdad? ¿Me están viendo? ¿O todavía no? Ahí está. No se ve, no se ve. ¿Todavía no? A ver. Ahí creo que sí. Ahí estarían viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, agradezco simplemente, lo mío va a ser muy breve. En nombre mío y de Silvia, la verdad es que queremos agradecer esta invitación que nos hicieron tanto No Pausa como Mujer y Gobierno para aportar una mirada a la problematización de la cuestión. Como bien señalaba Silvia, tanto Silvia Lamagni, que es quien va a hablar después de mí, como Silvia la coordinadora, nosotros trabajamos en un equipo de investigación que le ha puesto la mirada de las representaciones sociales a cuestiones que muchas veces se limitan a cuestiones psicológicas o a cuestiones que tienen que ver con aspectos biológicos. Y entonces, en el ámbito de la Universidad y Salud, nosotras la verdad que pudimos imprimir, en relación a distintas temáticas, esta perspectiva. ¿Y por qué nos parece tan importante incorporar esta perspectiva? Fundamentalmente porque el campo de análisis de las políticas públicas señala que es sustancialmente importante cómo nosotros problematizamos las cuestiones para las cuales los decisores públicos diseñan políticas. Y esto nos parece a nosotros que es una dimensión poco visibilizada muchas veces cuando se trata de aspectos médicos. Entonces, la presentación que va a desarrollar ahora a continuación Silvia va a tener fundamentalmente dos abordajes. El primero, que tiene que ver con la cuestión de las representaciones sociales en torno a cuáles son los estereotipos que se desarrollan en torno al climaterio, y por el otro lado, simplemente hacer una mención de cuál es la problematización hegemónica que las políticas públicas han hecho hasta aquí en torno al problema, a la cuestión del climaterio. Así que, Silvia, te cedo la palabra. Antes de ceder la palabra, la voy a presentar. Perfecto. Con mucho gusto a Silvia Lamagni, licenciada en Psicología, Universidad de Buenos Aires, y desarrolla sus tareas en el Hospital Municipal de Vicente López, profesor Jusey. Actualmente es tesista de maestría de la Beca de Investigación y Salud 2019 sobre representaciones sociales y envejecimiento activo y saludable. Ahora sí, todo el espacio. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco muchísimo la invitación y bueno, siguiendo la línea de lo que comentaba Ivana,
les presentamos algunos datos demográficos de lo que mencionaban también las colegas Miriam y Milagros respecto de la cantidad de población que está afectada por esta problemática, ¿no? Decían las colegas que 1/3 de la vida de las mujeres pasa en la etapa de climaterio. Y no solamente es 1/3 de la vida de las mujeres, sino que también, según las previsiones del INDEC para 2020, la cantidad de mujeres es de 23 millones, se estima, de las cuales un 30% estaría atravesando esta etapa. Así que fíjense que hablamos no solo de 1/3 de la vida de las mujeres, sino de 1/3 de la cantidad de mujeres atravesando la etapa de climaterio, si consideramos que un rango de edad de 30 y pico a 60 años. Esto que les estamos mostrando en la presentación es que consideramos un documento de base, que es un documento de la OMS, que es Diseño del Envejecimiento Saludable 2020-2030. Vamos a mencionar al final de esta presentación cuál es el lema de este documento, y nos vamos a centrar en lo que son formas de pensar, de sentir y de actuar sobre el climaterio. Se mencionó mucho en esta charla debate de hoy lo que son creencias en relación al climaterio y a la menopausia y la falta de evidencia empírica respecto de esta etapa. Pasamos, Ivana, si querés, a la siguiente. Bueno, acá están los datos demográficos que les mencionaba. Un 30 y pico % de mujeres. Bueno, les mencionaba el tema de las creencias. ¿Y cuáles son las narrativas hegemónicas respecto de la mediana edad? Bueno, las creencias en general están referidas, porque se trata de una etapa no solo crucial por la cantidad de responsabilidades, de desafíos, de oportunidades y de transiciones vitales, de roles diferentes que se tiene a la mediana edad, sino que es una etapa de la vida totalmente inexplorada en el curso de la vida, ¿no? Como decían las colegas, no hay suficiente evidencia científica acerca en general de la mediana edad y mucho menos de lo que es el climaterio. Y muchas de las creencias están basadas en datos falsos. Les voy a contar ahora en la siguiente filmina. Las narrativas hegemónicas respecto de la mediana edad, en general se concibe la mediana edad como una etapa de crisis. Otra de las creencias es que después de cuando se entra en la adultez, empieza, en cuanto al bienestar, una curva en forma de U. La mediana edad estaría en el fondo de lo que es el bienestar, o sea, en el pico mayor de malestar para empezar a repuntar hacia la vejez. Otra de las creencias hegemónicas es el fenómeno del nido vacío. Estas son creencias que circulan en la sociedad respecto de lo que es la mediana edad. Nosotros hemos trabajado con lo que es la teoría de las representaciones sociales. La teoría de las representaciones sociales, como referencial teórico y metodológico, se inició con el trabajo pionero de Moscovici en 1961 sobre psicoanálisis. Y para citarles a uno de los máximos exponentes, que es Jean-Claude Abric, un francés que desarrolló una perspectiva del enfoque estructural de representaciones sociales, él dice que esta teoría centra su interés en las reglas que determinan el pensamiento social. O sea, la teoría de las representaciones sociales se centra en el análisis del pensamiento social. Les voy a citar también a Gloria Lynch, que es una investigadora argentina de la Universidad de Luján, en una publicación del año pasado, de 2020, refiere a las representaciones sociales como contenidos de tipo cognitivo. Son creencias, son informaciones, son opiniones relativas a un objeto social.
Y estos contenidos están organizados, son compartidos por un grupo y se producen en la interacción social. La siguiente diapositiva, Ivana, por favor. Denise Jodelet es otra investigadora que en la década del 80, mejor dicho, también desarrolla otro de los enfoques de la teoría de las representaciones sociales, que es el enfoque sociocognitivo. En un trabajo que publica también la Universidad Nacional de Luján el año pasado, donde ella hace una referencia a la teoría de las representaciones sociales para indagar sobre la vejez, lo que menciona es que cuando se utiliza la teoría de las representaciones sociales para abordar cuestiones de la salud y de la enfermedad, hay 3 esferas que cuentan. Una es la esfera subjetiva, y dice que permite, miren qué interesante esto, ¿no? Cuestionar el énfasis que se pone, que ha puesto la psicología social en la responsabilidad individual de la gestión de la salud, para analizar el sistema de creencias. En la esfera intersubjetiva, lo que se analiza es cómo se construyen significaciones en torno a un objeto social, en ese proceso de negociación discursiva que se da, por ejemplo, entre la paciente, en este caso, y el personal de salud, o entre la paciente y su familia, o entre los mismos miembros del sistema de salud, de manera de que se van construyendo identidades. Y en la última esfera, la transsubjetiva, lo que hace es analizar el sistema de representaciones hegemónicas y los medios de comunicación. Se me ocurría contarles un ejemplo de mi experiencia personal, que bueno, quienes me conocen ya lo han escuchado. Consulto yo a uno de mis médicos, ¿no? Porque bueno, ¿qué pasaba? Que no bajo de peso, por más que hago dieta, por más que hago ejercicio, ¿qué estará pasando conmigo? Y este médico me responde, y le digo, bueno, será el climaterio, le dije yo, ¿no? Como esbozando alguna explicación para lo que me pasaba. Y el médico me dice, bueno, no le vamos a echar la culpa al climaterio. Eso fue lo único que me dijo, y ahí está esto que les marcaba, ¿no? Cómo se pone el énfasis en la responsabilidad individual, en la gestión de lo que me estaba pasando a nivel salud, y por otro lado, cómo se construye una identidad ahí, porque esto me hizo pensar a mí, bueno, soy la absoluta responsable de todo lo que me pasa, no estoy haciendo bien dieta, no hago suficiente ejercicio. Y bueno, esto es cómo en este proceso de negociación de discursos, finalmente construye identidad y la explicación, la creencia que uno se da sobre el tema. Hay un trabajo que les quiero citar, la siguiente diapositiva, es una investigación que se realizó en Brasil, que fue publicada en 2013 en la Universidad Federal de Santa Catarina, que es sobre representaciones sociales sobre la vida sexual de las mujeres durante el climaterio, mujeres que asistían a los servicios públicos de salud. Y fíjense cuáles fueron las creencias que se relevaron ahí. Estas creencias tenían que ver con que la vida sexual de las mujeres se veía afectada en un 60%, y la referencia fundamental era a la disminución del interés y el deseo. Cómo la belleza aparecía vinculada estrictamente a la juventud. Y cómo se analizaron estereotipos prevalentes del sistema cultural conservador, donde sexo y amor son indisociables, y donde el erotismo era referido solo a las mujeres o a los hombres jóvenes, ¿no? Esto es lo que se relevó en ese estudio sobre representaciones sociales, con este marco teórico y metodológico. Otro modelo es el modelo del contenido del estereotipo. Esta es otra forma de abordar, ustedes mencionaron tabúes, estereotipos. Hay un trabajo de Fernández Ballesteros y otros en la Universidad de Madrid, que analizaron estereotipos culturales en relación a la edad, que fue publicada en PLOS ONE el año pasado, 2020,
Esta investigación trata de aclarar a qué se refiere cuando se piensa en estereotipos. Ivana, sería la siguiente diapositiva. Cuando nos referimos a estereotipos, estamos hablando de concepciones exageradas respecto a un grupo determinado, que se basan en generalizaciones simplistas, de tal manera que las diferencias individuales aparecen negadas. Esto es un estereotipo, según estas autoras. En realidad se trata de una red semántica y cognitiva compuesta de estereotipos, que son formas de pensar, prejuicios, formas de sentir, y discriminación, formas de actuar. Esta red semántica puede estar referida a la persona, a una persona, a un grupo, a una cultura o a uno mismo. O a una o uno mismo. Y pueden ser positivos, negativos o ambivalentes. Ambivalentes es cuando hay una característica positiva y negativa referida a la misma persona. Es muy interesante para pensar esto del climaterio, lo que es el estereotipo autodirigido. El estereotipo autodirigido es lo que, bueno, hay una investigadora, Becca Levy, de la Universidad de Yale, que en 2009 desarrolla esta teoría, que llaman de la realización del estereotipo, que a mí me gusta traducirlo como encarnación del estereotipo. Y es cuando el estereotipo se transforma en autopercepción. Quiere decir, me empiezo a percibir a través del estereotipo, a través de un proceso de asimilación del entorno cultural, que a su vez esta autopercepción termina influyendo en el funcionamiento y en la salud. Hay un proceso por el cual se encarna el estereotipo, o sea, termina autodirigido. Fíjense que se da a través de un proceso donde se va internalizando el estereotipo, se inicia esto en la infancia. La OMS considera que a los 4 años ya están estos estereotipos formados, y se da a lo largo de todo el curso de vida. También se realiza esto de modo inconsciente, así que no se pueden realizar ningún tipo de defensa respecto de los estereotipos porque no son percibidos. Digamos, una es mayormente sensible al estereotipo cuando no es consciente. Bueno, estoy viendo acá que nos quedamos sin tiempo. Me gustaría hacer una referencia finalmente. Es muy interesante el proceso en cómo termina siendo autodirigido, ¿no? Porque en realidad, les digo solamente esto, se empieza a escuchar a nivel social determinadas frases que empiezan a tener una resonancia personal. Para que se dé una idea de cómo empieza este proceso, ¿vieron la primera vez que a uno le dicen señora a alguien que es joven? Ahí empieza a tener un eco de estos estereotipos, de manera que nos empezamos a percibir según ellos, que ya están formados de forma inconsciente. Bueno, finalmente, no puedo terminar de desarrollarlo, pero desde las políticas públicas, como decía Ivana, esta etapa ha sido abordada desde la perspectiva medicalizante, biomédica, farmacéutica, sin tomar en cuenta todo lo que es esto de los sistemas de creencia, los estereotipos. Bueno, creo que finalmente 2 frases. El lema de la década del envejecimiento saludable: no dejar a nadie atrás, y diríamos ni en silencio ni a oscuras. Y una cita de Aide Heinrich, tengo que hacer el aviso psicoanalítico del caso, que es un trabajo de ser una sujeto advertida de esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ivana, y gracias, Silvia, por la participación. Antes de las preguntas, que ya las tenemos, con el poco tiempo que nos queda, quisiera, no a modo de cierre, sino justamente de apertura a las preguntas, comentar a través de una frase nomás, de un trabajo presentado hace
a raíz de este espacio por la licenciada Silvia Huerten de ADUEM, Asociación de Especialistas en Estudios de la Mujer Universitarias, donde dice, no son los síntomas corporales, aunque deben ser escuchados, como bien decía la doctora Rey, los que deciden las exclusiones o segregaciones, sino los discursos de marginación, descalificantes, culturalmente instalados, los que determinan esa exclusión. Quiero dar lugar a las preguntas que han llegado. Una de ellas dice, ¿qué hacer para no tener miedo? Por los comentarios usuales sobre el sangrado. Hay algunas preguntas que apuntan a alguna de las panelistas en particular, y otras que es para quien desee responderlas, ¿no? Otra pregunta es, ¿enfermedades como el hipotiroidismo pueden evolucionar por el cambio hormonal? ¿Cómo el cambio cognitivo en el climaterio? ¿Cómo es el cambio cognitivo en el climaterio? ¿Qué alimentos pueden ayudar a disminuir los síntomas del climaterio? Preguntan si la doctora Rey conoce colegas especialistas en climaterio en Mendoza. Estas son las preguntas que nos han llegado. Creo que el 80% son para Claudia. Sí. Probablemente, sí. La voy a tratar de recordar, si no después, Susana, te pido que me las vayas diciendo. La primera apuntaba a cómo no tener miedo en relación al sangrado. Así es, sí. Hay que saber que en esta etapa de la transición a la menopausia o la premenopausia, hay mucha facilidad para tener ciclos menstruales molestos, copiosos, abundantes, hemorrágicos. Esto hay que estar preparada para que no nos sorprenda, pero por supuesto hay que consultar enseguida, porque estos síntomas, el sangrado abundante se controla con medicamentos, con diferentes tipos de medicamentos, o sea que hay que llamar al médico de cabecera y pedirle una consulta. Un ciclo que es muy abundante y que se mantiene en el tiempo, un ciclo menstrual normal no debería durar más de 7 días, 8 días. Si uno llega a un 7º día y el ciclo menstrual sigue siendo abundante, tanto como el primer día, ya nos está indicando que no se va a cortar y conviene consultar. Porque o se corta, si es muy abundante tipo hemorrágico, o se reduce, depende del tratamiento que estemos usando. Bueno, esa es la respuesta de sangrado. La otra era el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una entidad totalmente diferente a lo que es climaterio y menopausia, es una disfunción de la glándula tiroides, donde la glándula tiroides funciona lenta, funciona en menos, tiene un metabolismo lento, que se presenta en mujeres a cualquier edad. Hay adolescentes, mujeres jóvenes hipotiroideas y a lo largo de la vida. Y es una entidad muy frecuente en la mujer. Es como que a partir de una edad casi todas las mujeres tienen una disfunción de la tiroides. Fíjense, a punto tal que de cada 10 mujeres hipotiroideas hay un solo hombre. La relación es 10-1 a favor del sexo femenino. El hipotiroidismo da síntomas muy parecidos a los que da la menopausia, porque el hipotiroidismo da mucho cansancio, da mucho decaimiento, da aumento de peso. Hay trastornos también, en algunos pacientes se cae el cabello de manera importante, hay uñas frágiles, es decir, hay síntomas que son muy parecidos, se comparten y se pueden confundir. Y de hecho que bueno, hay mujeres jóvenes que uno puede tener un hipotiroidismo en una mujer joven, no es necesario ya estar en la etapa del climaterio para hacer el hipotiroidismo. No sé si quedó claro la persona que me lo respondió. Después la otra pregunta, Susana, era... Silvia. Perdón, Silvia. Ahí estás, ya. Todo bien, te vi sonriendo. Si encontramos en Mendoza algunas especialistas en climaterio. Sí, si quieren después se los paso por mensaje. Tengo una especialista en la ciudad de Mendoza y otro especialista en San Rafael.
Así Están que si quieren preguntando, después lo pero- podemos pasar, porque tengo que consultar a quién se lo doy. ¿A la gente de podés, Nopausa o a a Susana cualquiera Campari? o a Milagro o a mí o a Miriam, y también están preguntando por La Plata, en la Sí, ciudad de sí, La sí, Plata. sí, sí. Así que En La después Plata se sí. comunican con No Pausa o con Mujer y Gobierno y les damos la data. Bien. Les quiero contar que que en APEC, que es la Asociación Argentina para Estudio del Climaterio, del cual yo fui presidente, ahora actualmente soy expresidente, hay un sector que es para la comunidad, no solamente para médicos, para la comunidad, y hay un listado de médicos especialistas en climaterio y consultores en climaterio. No están divididos por localidad, por Buenos Aires, La Plata, Mendoza, no están divididos, pero bueno, hay un listado que lo pueden consultar, chequear los nombres y ver si están en las localidades que ustedes necesitan. Sí, en Córdoba también. Hay una pregunta que dice, ¿qué alimentos pueden ayudar a disminuir los síntomas del climaterio? Y otra es, ¿cómo es el cambio cognitivo en el climaterio? Que algo se habló, ¿no? En ese sentido. Respecto a los alimentos, no hay nada, digamos, específico. Cuando un paciente está muy sintomático, síntomas moderados a severos, no hay ningún alimento que pueda controlar esos síntomas. Lo que sí sabemos que son los alimentos que tienen las isoflavonas de soja. Esos pueden, en pacientes que tienen síntomas leves, controlarlos. La soja está presente en lo que es los brotes de soja, el queso, el tofu, la leche de soja. Son los alimentos que de repente pueden tener algún efecto positivo en el control de síntomas vasomotores leves. Con respecto a la cognición, este es un tema real porque, ¿qué pasa? Las pacientes climatéricas que empiezan a quejarse del tema de memoria y cognición son las pacientes más añosas. Son las climatéricas, lo que llamamos hoy el adulto mayor, ¿no? Arriba de los 65 años. Entonces aquí sí se imbrica. ¿Hasta dónde esto, como un poco hablaba Silvia, ¿no? ¿Hasta dónde esto es por el envejecimiento o es por el climaterio? Tampoco le podemos adjudicar la culpa de todo al climaterio. El climaterio se instala en una etapa donde la mujer empieza a sumar años y empieza a envejecer. Pero sí vemos en la climatérica añosa que hay un deterioro de la función cognitiva y memoria. Y aquí, por ejemplo, está muy discutido el rol de la terapia hormonal, porque hay mujeres que dicen, bueno, quiero recibir hormonas porque no tengo memoria. No, no es la finalidad de una terapia hormonal. De hecho, que hay pacientes que están bajo terapia hormonal para el control de los síntomas, calores, sofocones, sequedad vaginal, y se quejan de trastornos de memoria. Bueno, creo que hemos cubierto todas las preguntas. Yo creo que Así ha sido súper enriquecedora esta jornada. Yo por lo pronto aprendí muchísimo. Mil gracias a todas las expositoras. Gracias Silvia por la moderación. Gracias Silvia Huerten, que te veo ahí, y que ha sido también un aporte desde tu lugar y desde tu espacio. La revolución de los abanicos, siempre lo recuerdo, que nos motivó también a nosotras. Así que gracias por estar todas. No sé si las chicas quieren hacer algún otro comentario. Desde Mujer y Gobierno les agradecemos muchísimo. Para nosotros ha sido enriquecedora esta jornada y fundamentalmente porque es una apertura a otras formas de pensar. Así que muchas gracias a todas. No sé, Milagros, Miriam, o en fin, alguien que quiere decir algo, y si no, nos vemos, nos seguimos viendo. Yo simplemente queremos agradecer el espacio. ¿Quién está? Bueno. No, voy a ser muy cortita, simplemente dejar para que quede el mensaje, que me parece importante que sepamos que las personas construimos sentidos, que nada está dado, que nada es natural, sino que todo es factible de ser problematizado, y en ese sentido que esos sentidos condicionan las prácticas, y que entonces es un desafío para nosotras mismas y para el propio Estado
y para los decisores públicos, digamos, definir cómo se va a problematizar una cuestión. Y perdón que insista con esto, pero muchas veces desde el Estado y desde el campo de las políticas públicas esto no lo vemos, y a mí me parece que es un punto importante a tener en cuenta en esta y en muchas otras problemáticas. Nada más. Totalmente de acuerdo, y queremos agradecer el espacio primero y toda esa audiencia increíble que se armó, y acordarnos de dos cosas que para Nopausa es clave. Primero, que información es poder. Solo de la mano de la información nosotros vamos a poder pararnos desde un lugar donde sepamos no solo interpelar a nuestros médicos, a posicionarnos, a cómo queremos ser encarados por la sociedad, y más importante, y también vamos a poder alzar la voz para pedir que el Estado nos mire como somos. Un grupo importante, marcante y cada vez mayor de personas que toman decisiones y que también necesitan ser acordadas en el momento de que se tomen decisiones en todo lo que tiene que ver con temas relativos a nuestra salud y a nuestra posición en la sociedad. Y el segundo, que juntas somos más fuertes. Entonces, por favor, vengan a Nopausa, tenemos un espacio para discutir, hablar, y como veíamos acá muchos comentarios, no tenemos por qué sentirnos solas, solos, porque también no nos olvidemos, el climaterio afecta también a nuestro entorno. Entonces hay mucha gente queriendo hablar, ser escuchada, y en Nopausa tenemos un espacio que los vamos a recibir con todo el cariño. Gracias Susana, gracias Silvia, gracias Ivana, y a todos ustedes que nos han escuchado. Gracias doctora Claudia Rey, siempre tan generosa. Les dejo un beso grande y que tengan un buen fin de semana. Gracias a todas. Gracias a todas. Gracias. Adiós. Ahí estaba mi hija, la acabo de ver. Ya que siguen conectadas, ¿cómo están? Mi nombre es Ili. Yo les había dejado una pregunta, pero fue demasiado tarde, ya se retiraron todas, no sé si la vieron, sobre los estudios que hay que hacerse sí o sí, más allá de los comunes, de mamografía, ecografía. Yo tengo 49 años y le he pedido al médico, por ejemplo, que me haga análisis para ver cómo están mis hormonas y me dice que no es necesario. Clau, Respondo yo. Es verdad que el dosaje hormonal nos va a reflejar qué estatus hormonal tenés, pero no es fundamental para hacer un diagnóstico. ¿Vos qué edad tenés? 49. Bueno, a los 49 años el dosaje hormonal no me resuelve nada, porque yo sé que a los 49 años sí o sí, por más que estés menstruando bien, como un relojito, ya estás en la etapa perimenopáusica. Sí. Y uno ve que los dosajes hormonales son muy cambiantes, pueden dar totalmente alterados y me confirman que estás en la etapa perimenopáusica, o pueden dar absolutamente normales con ciclos totalmente alterados. Los dosajes hormonales tienen mucho peso cuando esto ocurre en una mujer muy joven, una mujer por debajo de los 45 años, donde queremos saber si está haciendo una menopausia prematura porque tiene 43, 44 años, o peor, si ocurre en una mujer menor de 40 que está haciendo una menopausia precoz. Así que por ahí, por eso el doctor te confirmó esto. Lo importante a los 49 años, más allá de la menopausia o no, es los estudios mamarios a la orden del día, mamografía, ecografía mamaria, todos los años una rutina para ver el perfil lipídico, el control de la tensión arterial. Y a partir de una edad que es un poco más grande, el estudio de los huesos, que es la densitometría ósea, que se pide más grande. Las recomendaciones dicen a partir de los 65 años, o debajo de esa edad en mujeres que tienen factores de riesgo para tener fractura, porque tiene antecedentes la madre con fractura, el padre, o paciente que ya tiene fracturas personales. Claro. Bueno, muchísimas gracias por sacarme la duda, muy amable. Y gracias por haber participado.
Ha sido un gusto escucharlas a todas. Un beso grande y que estén bien, y feliz Día de la Mujer el 8. Igualmente Bueno. para vos, muchas gracias. Muchas gracias, un beso. Bueno, Claudia, ha sido un gusto conocerte, la verdad que sos un diccionario directamente, ¿no? Muchas gracias. Así que La te agradezco claridad, mucho, la Silvia, empatía con la también te sociedad. agradezco, realmente hay que mirar los estereotipos que están tan dentro de toda la sociedad. Yo siempre digo que los cambios no se logran con normas, digamos, ¿no? Se logran con los cambios de cultura de la sociedad, la manera en que podemos lograr cambiar. Así que bueno, este espacio ha sido realmente muy rico, por lo menos creo que todo el mundo así lo pudo apreciar, y ya seguiremos haciendo cosas juntas. Esto es Sí, muy solamente el lindo. primer paso. Para mí fue un placer. Fue un haremos- placer compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias y las felicito por la convocatoria, porque realmente muchísimas mujeres, Sí, sí, en un horario que en un todavía hay gente que horario está y trabajando. en un día difícil, así que sí, la verdad que estamos muy contentos. Y gracias a todos los conocidos y conocidas que nos han acompañado, que los he visto por allí, incluida mi hija, que ni siquiera la había saludado, pero bueno, gracias a todas. Gracias, Bárbaro. Gracias, Gracias, Ivana, gracias por invitarme. Gracias, Ivana, también por todo. Un gusto, lo que no un dijimos placer. que va a estar grabado y lo ponemos después en los canales de YouTube. Bárbaro. Claramente va a haber otros Muchísimas gracias. espacios porque todavía hay mucho por hacer. Y mucho por Sí, hay mucho para charlar. Sí. Gracias. Chao, Adiós. gracias. Nos vemos. Chao. Adiós.